tiene 5 escalones. Entonces fíjense de que en el primer escalón pone no opioides, pero también coadyuvantes, que nos faltó en el cuadro. En el segundo escalón ya consideran opioides débiles, cosa con la cual yo les digo personalmente no estoy de acuerdo. Personalmente, pero aquí ustedes dirán esta onda. Se podrían utilizar opioides débiles, pero yo digo, ante la disyuntiva de utilizar un opioide débil y un no opioide que tenga mayor o mejor efecto analgésico, vamos por lo que tenemos el opioide. El tercer escalón ya incluye los opioides mayores. El cuarto escalón ya son analgésicos espinales y el quinto son bloqueos nerviosos y hipótesis invasivas, o sea, dolores que son intratables con cualquier fármaco. En este caso, ya aquí a la ablación nerviosa, sección de nervios. Entonces, esto maneja la OMS y tiene otra escalera que no la hemos visto, que va solamente 4 escalones y donde manejan todos ellos, los analgésicos no opioides, los AINES y los coadyuvantes. Y ya a partir del segundo también menciona los opioides débiles y de ahí va aumentando a opioides potentes en el tercer y el cuarto escalón. Ya hemos visto esto, entonces analgésicos opioides débiles que estarían en el segundo escalón de OMS, la codeína, la hidrocodeína y el tramadol estatal, difundido y utilizado en nuestro país. Y el tercer escalón, opioides potentes, morfina, buprenorfina, fentanilo, oxicodona, metadona, etcétera. Todos los opioides potentes. Ya hemos dicho que el patrón de estos es la morfina. Potencia analgésica asignada a la morfina y en base a eso se van comparando. Los efectos centrales entonces de los opioides: analgesia por disminución atenuación de la experiencia sensorial y emocional. Eso es lo que hemos hablado sobre. A nivel del sistema nervioso central van a producir sedación, pueden producir, ya habíamos visto esto, euforia o disforia, dependiendo cuál es el receptor opioide identificado, entorpecimiento mental y pueden llegar con sobredosis de alcohol y la muerte. La depresión respiratoria, la inhibición del centro respiratorio, y fíjense que esto también ya lo había mencionado, una disminución a la respuesta a la concentración de dióxido de carbono. El dióxido de carbono es el que estimula el centro respiratorio. Cuando se hace la resucitación, ¿no es cierto?, de un paciente, uno cuando hace la respiración boca a boca le está pasando oxígeno puro, está pasando dióxido de carbono, que ahí también estimula el centro respiratorio, se revierte el cuadro, ¿no? Y produce un incremento de la presión intracraneal. Eso hay que tener mucho cuidado, por lo tanto, en pacientes que tienen traumatismos encefalocraneanos, porque por sí en ellos puede ocurrir un aumento de la presión intracraneal. Acción antitusiva por mecanismo desconocido, pero por efecto a nivel del centro de la tos. Náuseas y vómitos por estimulación vestibular, quimioreceptores desencadenantes de las náuseas y el vómito, rigidez plantar e hipertermia. Y aquí nos hemos insistido en que estos fármacos, si bien son excelentes analgésicos, tienen muchos efectos adversos. A nivel gastrointestinal, disminuye el vaciamiento gástrico y la peristalsis intestinal, y además las secreciones gástricas y pancreáticas. Pero esta inhibición de la actividad intestinal es la que lleva al uso de algunos opioides como el difenoxilato y la loperamida para el tratamiento de las diarreas muy infecciosas. Aumentan la presión del colédoco y el tono del esfínter de Oddi, de ahí que no debería utilizarse un analgésico opioide en crisis que afecten la salida de alimentos. Porque no se olviden que tanto el páncreas como la vesícula biliar drena hacia el intestino a través del esfínter de Oddi. Sistema cardiovascular, bradicardia por estimulación vagal y por disminución del flujo simpático del sistema
Pero en el caso de la meperidina, y eso ya lo habíamos mencionado el día de ayer, taquicardia. Que hemos dicho que la meperidina es un analgésico opioide simple por efecto anticonvulsivo. Vasodilatación arterial y venosa que puede dar lugar a hipertensión. Bien, a nivel de tracto genitourinario, aumenta el tono y la contractilidad del uréter, el depresión y el esfínter vesical, lo que lleva a la retención urinaria. Disminución también de la función renal o disminución del flujo sanguíneo renal, que tiene un efecto antidiurético actuando sobre la hormona tiroidea. En el útero disminuye la contractilidad uterina y atraviesa la placenta. A nivel neuroendocrino, aumento de la hormona antidiurética, prolactina, de la somatotropina y disminución de la hormona luteinizante. Y habíamos visto esto también. Prurito y diaforesis, fundamentalmente prurito. Hemos dicho, esa es una característica prácticamente del 100% de los analgésicos opioides, incluyendo el tramadol. Sistema inmunitario. Regula el sistema inmunitario con efectos sobre la proliferación de linfocitos, la producción de anticuerpos y la quimiotaxia. Esto, fíjense que en pacientes que tienen procesos neoplásicos y que tienen entonces procesos inflamatorios resultantes de sus procesos neoplásicos, el uso de opioides puede favorecer inclusive. Efectos crónicos, dos fundamentalmente, la tolerancia, ¿no?, para los efectos agudos de los opioides, con excepción de miosis y constipación. O sea, no existe tolerancia. Siempre va a haber miosis cuando uno usa opioides, especialmente a dosis más altas. Y va a haber también constipación. Y no se desarrolla tolerancia. Tolerancia la hemos definido como la necesidad de aumentar la dosis inicial para producir el efecto inicial. Entonces, si empezamos con una dosis determinada, con el tiempo, ¿no?, el efecto analgésico por el mismo opioide va a disminuir, haciendo necesario aumentar la dosis. Pero no se desarrolla tolerancia para la miosis y la constipación. Y la dependencia es de tipo psicológico y dependencia física. ¿Sí? Entonces son dos cosas diferentes, tolerancia y dependencia. ¿Sí? Entonces aquí he querido definir estos términos para que quede claro. Adicción es la compulsión para consumir el fármaco que se ha prescrito por otro. Es compulsión, tú te ves, buscas desesperado, ¿no?, el opioide en este caso, para poder conseguir el efecto, pero no el efecto, digamos, analgésico, el efecto, cualquiera de los efectos de los opioides. Tolerancia, ya hemos dicho, es el incremento de la necesidad de opioide para tratar el mismo nivel de dolor. Y esto siempre va a ocurrir con el uso crónico, ¿no?, del opioide, no con el uso agudo de ellos. Y la dependencia sucede por neuroadaptación caracterizada por un estado de abstinencia al disminuir abruptamente el opioide o suspenderlo o administrar junto a un antagonista, como el naloxona. Entonces, la adicción es la compulsión, que te vuelves loco buscando, ¿no?, el opioide, tienes que tomarlo. La tolerancia, entonces, necesitas más dosis, y la dependencia es cuando lo suprimes o lo antagonizas, ¿no es cierto?, y se produce un síndrome de abstinencia. Eso quede claro, ¿no? Entonces, adicción, compulsión, ¿no?, dependencia, y hemos dicho, desarrollo de un síndrome de abstinencia, que puede ser tipo psicológico y tipo físico, ¿no? Sin embargo, aquí les he resaltado no interferir en la prescripción de opioides por temor o mito acerca del abuso. ¿Está claro? Una cosa es abuso de opioides y otra cosa es utilizarlos terapéuticamente, científicamente. Ya les he dicho, el uso de opioides debe ser cuando el paciente realmente necesita un opioide y se maneja el opioide científicamente, a las dosis correctas, con la frecuencia y dosificación correcta, utilizando la vía de administración correcta. Ese es un uso racional de un opioide. ¿De acuerdo? Yo les he puesto un ejemplo tan sencillo como decir, si tienes dolor de cabeza no vas a tomar un opioide, no vas a tomar morfina.
está claro, no está indicado. Pero si tú tienes un dolor metastásico, mi paciente que tiene carcinoma de próstata y ha hecho metástasis óseas, que son extremadamente dolorosas, pues está bien indicado en la piel. ¿Cómo es el síndrome de abstinencia? El síndrome de abstinencia puede surgir con 15 y 30 miligramos diarios de morfina administrados por 2 o 3 meses. Sus síntomas se presentan entre las 48 y las 72 horas posteriores al retiro de la droga o al antagonismo de la droga, como naloxona. Se caracteriza por ansiedad, por inquietud, por irritabilidad, lagrimeo, dolores articulares, insomnio, transpiración excesiva, dilatación de las pupilas, o sea, fíjense que va de la miosis con el uso a la mitiasis, ¿no es cierto? Escalofríos, diarrea y calambres musculares. Entonces, son las características del síndrome de abstinencia, ¿no es cierto?, que caracteriza entonces al paciente que es, o la persona que es dependiente de opioides. ¿Sí? En este otro cuadrito que lo saqué del texto, ¿no?, la tolerancia se desarrolla con gran rapidez. Eso es algo que hay que tomar en cuenta. Y los opioides se comportan de forma peligrosa cuando se aumenta la dosis, cuando las dosis son altas. El mecanismo de la tolerancia implica la desensibilización de los receptores y por tanto no es farmacocinético en su origen. O sea, lo que se desensibiliza son los receptores. Y eso hace entonces que la respuesta a la dosis inicial del analgésico disminuye. Y la dependencia tiene dos componentes, ¿no? La dependencia física, asociada al síndrome de abstinencia, como hemos visto hace un ratito, y que dura algunos días hasta que el organismo se va habituando o vas a utilizar otros opioides para tratar esta dependencia. Y la dependencia psicológica asociada al deseo intenso de conseguir la droga y que dura meses o años, fíjense, que dura meses o años, ¿ya? Es rara en los pacientes a los que se administran opioides con fines analgésicos. La dependencia psicológica, por eso es tan difícil tratar a aquella persona que es dependiente de opioides, porque la dependencia psicológica puede durar larguísimo tiempo. Y el paciente que es sometido a tratamientos de tipo psicológico, utilizando otro tipo de fármacos también para disuadirlo de seguir teniendo ese deseo tan intenso de consumir opioides. ¿Se acuerdan que les leí 2 fragmentos de la literatura donde describía cómo era la sensación de utilizar opioides? Bien. El síndrome de abstinencia se ve precipitado por los antagonistas de los receptores naloxona. Para aliviar los síntomas de abstinencia pueden usarse agonistas del receptor mu de acción prolongada como la metadona y la buprenorfina. Habíamos dicho eso. Indicaciones de los opioides también, tratamiento de la dependencia férrea. Y eso es lo que mencionábamos hace un ratito. Y en esto la buprenorfina es muy importante, pero también la metadona. Y algunos analgésicos opioides como la codeína, la pentazocina, la buprenorfina y el tramadol tienen mucho menos tendencia a producir dependencia física o psicológica. Entonces eso también tomar en cuenta. Pero aquí hay algo irónico. La codeína en nuestro medio de los hechos se vende sin receta. Tú vas y te pones a la noche. Estaba yo en una sucursal de fármaco y veía ahí mientras me entregaban los fármacos que estaba comprando, veía ahí en la vitrina, ¿no?, 2 derivados opioides para la tos, el dextromethorphan, ¿no?, en 10 miligramos, y la codeína también en 10 miligramos, estaban los frasquitos. Y yo hice una receta, ¿ya?, para un pariente mío que tiene que tomar un fármaco especial, en la cual yo hice la receta porque yo se la compré y me pidieron de que se tenía que quedar la receta porque era una anfetamina. Él tiene trastorno de la atención y necesita tomar anfetaminas para poder concentrarse. Dieron la vuelta a la receta, pude colocar mis datos personales, mi teléfono, todo, siendo que yo era médico,
prescriptor, pero yo estaba recibiendo. Pero eso era porque era una anfetamina. Lo mismo ocurre con otros opioides que tú vas y te compras, ¿no es cierto? Pero solo para hacer la prueba dije, la codeína, el antidepresivo, necesita receta de médico. Y el dextromethorphan no. ¿Es irónico o no es irónico? Aunque la dosis sea bajita, pero si tú te tomas 5 frascos de codeína, el efecto va a ser opioide netamente, no va a ser antidepresivo. Entonces, hay muchas maneras de burlar la ley en ese sentido y tener acceso a opioides, ¿no es cierto? Y sin incurrir en algo ilegal, pues comprando legalmente. Bien, uso clínico, ya hemos dicho, analgesia fundamentalmente, ¿ya? Analgesia de distintos tipos. ¿Ya? Hemos dicho de que en la escalera analgésica ya los colocan en el segundo escalón, a ver cuál hemos dicho, no estoy de acuerdo. Pero sí, tercero y cuarto escalón es válido. O sea, dolor que no responde al tratamiento con otros analgésicos o con AINES, o coadyuvantes, indicado en el uso de penicilina. Edema pulmonar agudo, tos, diarrea, escalofríos, se usa la meperidina y anestesia. Son los principales usos. El principal, el uso más importante del analgésico, y en segundo lugar pondremos el antidepresivo y en tercer lugar el antidiabético. En ese orden. Vías de administración parenteral, y aquí les he hecho un listadito. ¿Cuáles se administran por vía parenteral? El arfentanilo, la buprenorfina, el butorfanol, la codeína, el fentanilo, la hidromorfona. Ojo aquí, cuidado que me digan, pero nos ha dicho que la codeína habitualmente se utiliza por vía oral. Y también la buprenorfina, ¿no es cierto? Pero puede utilizarse el fentanilo, la hidromorfona, el levofanol, la meperidina, la metadona, la nampufina, la pentazocina, el remifentanilo, el sulfentanilo y la morfina. Por vía oral, la buprenorfina, lo que les decía, la codeína. Entonces, no existen, digamos así, productos comúnmente para administración por vía parenteral para la buprenorfina y para la codeína. Entonces, dejaremos a la buprenorfina y la codeína como la administración por vía oral. La hidromorfona, el levofanol, la meperidina, la metadona, la oxicodona, también en este caso la meperidina de administración más parenteral. La oxicodona, la pentazocina, la morfina, el tapentadol y el tramadol. Por vía rectal, la oximorfona y la morfina. El tabú de la vía rectal en nuestro medio es tremendo porque limita el uso en adultos de fármacos que se pueden administrar por vía rectal. Ahí surge el tabú cultural de la vía rectal. El parche transdérmico, el fentanilo y la buprenorfina. Y por nasal, vía el butorfanol, pero también hay productos con fentanilo en la administración. Ahora, vías de administración de antagonistas de opioides. Por vía parenteral, la metilnaltrexona, el nalmefeno, la naloxona y la naltrexona. Y por vía oral, el albimopam y la naltrexona. Estos son antagonistas de los opioides. Entonces está claro, ¿no? Las vías de administración. Este cuadrito lo saqué en internet también, está por eso pixeleado. Opioides mayores utilizados en España. Me interesó, ¿no? España es un país europeo. La morfina en España por vía oral, liberación rápida, y también hay por vía oral de liberación prolongada. Eso hace de que las frecuencias de dosificación bajen cada 4, cada 6 horas, digamos cada 8 horas, cada 2 horas. La oxicodona también por vía oral, liberación rápida y oral de forma prolongada. La estrella de la película, ¿no? La oxicodona. Buen efecto analgésico, potente y de administración. La oxicodona más naloxona por vía oral y tiene solamente liberación prolongada. Y el fentanilo, ¿no? Eso les decía, por vía transdérmica su acción es prolongada, hemos dicho de 5 a 7 días.
efecto analgésico. Pero hemos visto que se puede administrar transmucosa, bucal, sublingual e intranasales. Entonces son nuevas formas de presentación del fentanilo. Bucal, sublingual y intranasal. Y su acción es ultra rápida. Entonces, ¿cuándo estaría indicada estas vías? Cuando quiere un efecto analgésico rápido, como en el caso del ketorolaco. El ketorolaco viene de 30 miligramos para tableta sublingual, analgésico no opioide, ¿no es cierto? Pero más analgésico. Entonces, cuando se utiliza la vía sublingual, uno consigue una biodisponibilidad del 100% y un efecto terapéutico potente. Está claro. El uso de algunos bloqueantes de los canales de calcio, por ejemplo, para producir una vasodilatación rápida en la angina de pecho, que van a ver en las siguientes clases. El tapentador por vía oral, en forma rápida y también prolongada, la buprenorfina oral y transdérmica, la oral rápida y la transdérmica prolongada, la hidromorfona oral, de acción prolongada y la metadona oral prolongada. Es un cuadrito interesante, ¿no es cierto? Porque son opioides mayores utilizados con frecuencia en un país como España. Ya les he dicho yo, ustedes están formando como médicos generales. Mi inicio con incidencia en Bolivia, pero son médicos generales utilizados, ¿no? Y que sí, tienen que conocer lo que hay en otros países, ¿no? Porque hay algunos docentes que dicen, hay que enseñarles lo que hay aquí en el país. Está bien, si van a ejercer en Bolivia. Pero si no van a ejercer en Bolivia y se van a ir a hacer especialidad afuera y se van a quedar a vivir allá, tienen que estar bien formados, ¿no? Bien, efectos colaterales, constipación, hemos dicho que no hay tolerancia. La depresión respiratoria, control de la dosis individual, y aquí nuevamente insistimos, la respuesta a los opioides en los aspectos analgésicos, de depresión respiratoria, de dependencia, tolerancia, es también individual. Y la dosis es variable, lo que es, ¿no es cierto?, una cosa en un paciente no es en el otro. Los náuseas y vómitos, fíjense que son muy frecuentes. Por eso yo les he dicho, he visto pacientes con tramadol hacer náuseas, vómitos y urticaria, ¿no es cierto? Rápidamente con uso de un complemento de tramadol. Efectos autonómicos, sudoración y ansiedad. Endócrinos, la reducción de la libido y la ausencia de la menstruación en las mujeres. Habíamos visto, ¿no? Ayer en los slides, sobre las hormonas sexuales femeninas. La neurotoxicidad, mioclonos, convulsiones, confusión e inversión del sueño. Prurito, 100%. Es un efecto adverso completamente esperado con la administración de cualquier otro. Retención urinaria en el 40% de los casos. Sedación. Y en relación a la motricidad, la rigidez muscular, especialmente torácica, ¿no? Y la miosis, para la cual hay tolerancia. La respuesta inmune suprime la producción de inmunoglobulina. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, aquí en este cuadrito es lo que estamos hablando, solamente que aquí la diferencia es que hay opioides: morfina, metadona, pretilina, fentanilo, fentanilo y naltrexona. Náuseas y vómitos, fíjense que el fentanilo es el que más puede producir náuseas, pero que está presente en todos ellos, fíjense. Hemos dicho que es frecuente las náuseas. La rigidez torácica, fíjense que es más propia de los analgésicos opioides potentes, ¿no es cierto?, como los fentanilos, alfentanilo, fentanilo, remifentanilo. ¿Ya? Y no existe rigidez torácica con nosotros. Miosis, fíjense que ocurre en todos menos la ketilina. Dentro de ellos hay miosis, en todos ellos similar. Radicardia, más común con los potentes, nuevamente, alfentanilo y fentanilo, ¿no es cierto? Y no en los otros.
Y hemos dicho aquí, ¿se acuerdan? Taquicardia, la meperidina, por efecto anticolinérgico. Mecanismos de compensación cardiovascular están definidos en todos ellos. Tono muscular bronquial, fíjense que para todos ellos, con excepción tal vez la meperidina es similar. Tono del músculo biliar en todos similares, ¿no? Con excepción tal vez aquí un poquito más también. Y estos no producen duración distal, es importante. Y la motilidad gastrointestinal también con todos ellos. ¿De acuerdo? Bien, efectos colaterales que no son antagonizados por la naloxona: el delirio, la alovinia, la neurotoxicidad, o sea, los microbios, alucinaciones, convulsiones, confusión y lesión de sueño, la sedación y la hiperalgesia que puede ser desencadenada por el uso de luz. Contraindicaciones y precauciones terapéuticas: uso de agonistas puros con agonistas parciales débiles, por ejemplo el uso de pentazocina con morfina. Pacientes con traumatismo encefalocraneano, porque aumenta la presión intracraneal. Uso durante el embarazo porque atraviesa la barrera hematoplacentaria y por lo tanto puede hacer de que el feto sea dependiente, que tenga todos los efectos. Uso en pacientes con alteración de la función pulmonar, hemos visto lo importante de la depresión respiratoria. Uso en pacientes con enfermedad hepática renal, fundamentalmente a nivel renal por su excreción. Uso en pacientes con enfermedad endocrina, insuficiencia suprarrenal, por ejemplo, enfermedad de Addison y el hipotiroidismo. Son contraindicaciones o precauciones terapéuticas. Y estas son más o menos dosis de referencia. Dosis orales de opioides contra el dolor moderado o severo. Tenemos la morfina, dosis inicial de 10 a 15 miligramos, la oxicodona 5 a 15. Aquí vemos de que el efecto analgésico de la oxicodona es similar, ¿no?, al de la morfina, que tal vez un poquito más potente la oxicodona. Pero fíjense que la codeína, su dosis analgésica es de 30 a 60. Yo les decía que el jarabe que yo vi ayer en antifusivo en la farmacia era de 10 miligramos. O sea, la dosis analgésica de la codeína es más alta que la dosis antifusiva. ¿Sí? Entonces, 30 a 60. El tramadol 50 a 100. Aquí ya se pueden dar cuenta, ¿no es cierto?, que si damos una dosis de morfina de 10, tendríamos que dar más o menos 100 miligramos de tramadol. Eso hace que el tramadol sea 10 veces menos potente que la morfina. La buprenorfina de 0,2 a 0,6, fíjense, tiene un efecto potente como analgésico. La dosis es bien baja, más potente que la morfina. Y el dextropropoxifeno 65 a 130, les he dicho que ya no se utiliza en ningún país del mundo como analgésico, solamente tiene interés académico. Les hablé del clocidol, ¿no?, el famoso analgésico, que era el cargo fuerte de la obra de los clocidol, que era propoxifeno. Y aquí este cuadrito se los voy a dejar para que ustedes lo vean, ¿no?, que son las vías de administración y las dosis de referencia, ¿ya?, y la duración en horas del efecto. En este otro cuadro tenemos dosis equianalgésicas de opioides y tenemos a la morfina como el patrón. La dosis hemos visto de la morfina 10 miligramos, ¿no es cierto? ¿Ya? 1 miligramo de morfina parenteral igual a 3 miligramos de morfina oral. Entonces es menos la dosis, ¿no?, de morfina parenteral que la morfina oral. Pero 10 miligramos de morfina lo vamos a tomar como el patrón. Equivale a 10 miligramos de metadona. ¿Qué decimos con eso? Que la metadona es igual de potente que la morfina. Pero 100 miligramos de meperidina, a pesar que la meperidina es un analgésico importante por vía parenteral para el tratamiento del dolor postiroideo.
5 miligramos de oxicodona. Entonces, ¿qué decimos? La oxicodona, ya se ha dicho, es ligeramente más potente que la morfina. Pero miren aquí 0,1 miligramos de fentanilo, 0,2 miligramos de buprenorfona. ¿No es cierto? ¿Qué quiere decir? Que estos son mucho más potentes que la morfina. Pero fíjense aquí la codeína, 130 miligramos. Ya se ha dicho la dosis, inclusive a 10, ¿no? Por 5 ml. ¿Ya? 120 miligramos de hidrocodeína, 225 miligramos de dextropropoxifeno, por eso que ya no se usa, ¿no? Y 100 miligramos de fentanilo. Aquí también es otro cuadrito con equivalencias. Nuevamente la morfina, ¿no? 10 miligramos por vía endovenosa, 30 miligramos por vía oral, que habíamos visto. Codeína 120 miligramos, la vía endovenosa habitualmente no se utiliza, y la codeína es más la vía oral, 200 vía oral para efecto analgésico, ¿no? 200. Mucho más alto, ¿no? Que su dosis. Fentanilo, fíjense, 0,10. No se ha visto por vía oral, pero sí hemos dicho por vía intranasal, ¿no? Sublingual, ¿no? Y impacto. La buprenorfina también 0,3 miligramos, es bien potente, ¿no? Y 0,4 por vía oral. Y así tenemos la hidromorfina, también 1,5 por vía endovenosa, 7,5 por vía oral. La metadona 2,5 por vía endovenosa y 5 a 10 miligramos por vía oral. La meperidina 100 miligramos por vía endovenosa y 300 por vía oral. La oxicodona solamente es de administración por vía oral, 20 miligramos. El tramadol, fíjense, endovenosa de 80 y de por vía oral de 50. Ahí vemos que la buprenorfina y el fentanilo también se administran por parches, siendo que el fentanilo 12 microgramos hora por parche, ¿no? Por 72 horas, ¿no? Que su efecto es de 5 a 7 días. Y la buprenorfina 35 microgramos hora parche por 96 horas. O sea, la buprenorfina, su efecto analgésico en parche dura más que el fentanilo. Bien, comparación entre oxicodona y morfina. La oxicodona, comprimidos bifásicos, acción inmediata y prolongada, como habíamos visto en algún cuadro. Y en la morfina, comprimidos, hemos dicho que hay comprimidos para acción rápida, pero también hay comprimidos para acción retardada o prolongada, ¿no es cierto? La oxicodona actúa principalmente, tiene una acción predominantemente kappa, ¿no? En cambio, la morfina, su acción predominante es mu. No hay cambio con la administración en conjunto de alimentos grasos en relación a la oxicodona, pero sí en relación a la morfina. La biodisponibilidad de la oxicodona es más alta, fíjense, del 60 al 80%, y de la morfina solamente del 15 al 65%. Metabolismo a través de la citocromo P450, lo que puede dar lugar, en el caso de la oxicodona, es su interacción con otros fármacos que utilizan la misma vía metabólica. La mayoría utiliza esa vía metabólica. Metabolismo de la morfina vía glucuronoconjugación, o sea, usa el ácido glucurónico para conjugarse y convertirse en un compuesto más polar, más hidrosoluble para facilitar su eliminación. Tiene metabolitos tóxicos y no tiene interacciones. Y en relación a la dosis, no ajuste de dosis mayores de 65, eso es en pacientes mayores de 65. En cambio, la morfina tiene que ajustarse las dosis en pacientes mayores de 65. ¿Sí? Bien, aquí está otro cuadrito, ¿no? Esto está relacionado con la potencia analgésica. Me pareció chistoso.
Entonces, un fentanilo, 500 a 1000 miligramos, fentanilo 80 a 100, al fentanilo de 70 a 100, la buprenorfina 30 a 50. Y fíjense aquí una droga ampliamente difundida a causa de dependencia y adicción, de la heroína, 3 a 4, la metadona 1.5, la morfina 1 kg. Entonces, ¿qué quiere decir? Todos los valores que estamos dando aquí es cuántas veces más potente son los morfina. Vean que su fentanilo es de 500 a 1000 veces más potente que la relación a su efecto analgésico. Y el fentanilo es de 80 a 100. Ya les he dicho que los anestesiólogos en el pediátrico, las anestesiólogas son todas anestesiólogas mujeres, solo hay un hombre de anestesiólogo pediátrico. Todos, tanto el hombre como ellos utilizan fentanilo. Y ayer me sorprendió, mi estado, ¿se acuerdan que yo tuve que volar en el cirugía? Y por primera vez en mucho tiempo, ya el paciente estaba programado para la cirugía por unas 2 horas y media y demoramos 4. No se complicó, sino que demoramos, porque demoramos y eso operando rápido. Pero en un momento dado la anestesióloga decidió, como le había puesto una raqui con efecto de duración de 2 horas y media, 3 y al ver que se iba a pasar de eso, entonces por primera vez ella decidió, no es que por primera vez, sino que ella decidió intubarlo al paciente y hacerle anestesia general, meterle punto. Y por eso decía, en mucho tiempo, por primera vez, años de años, he escuchado a la anestesióloga pedir succinil para relajarlo. Porque hoy en día hay dos otros relajantes nuevos. La succinil, ¿se acuerdan de la clase de parasimpática? ¿Sí? Produce una despolarización continua de la placa neuromuscular. No es por bloqueo, sino que es un efecto relajante muscular por despolarización continua. Es un efecto rápido, corto. Por eso que le pidió la anestesióloga a la enfermera que le pase succinil. Entonces, si bien existen otros relajantes musculares con menos efectos adversos, porque la succinil puede desencadenar una hipertermia maligna, es metabolizado por las células mesencéfalas. Pero ahí ven ustedes de que en el acto terapéutico, sea quirúrgico o no quirúrgico, hay variabilidad, que a veces se toman decisiones terapéuticas en el instante que sea necesario. Por ejemplo, el uso de analgésicos. Se cambia, ¿no? Claro. Entonces ya pueden acordarse que viene el examen, primer parcial, y que la succi sigue en uso. No se ha descartado. Bien, entonces, aquí tenemos entonces la potencia analgésica. Los más potentes son los fentanilos y fentanilos. La morfina, la metadona, la heroína que no se utiliza como analgésico están en medio. Y aquí en azul les he puesto los débiles en relación a su efecto analgésico. Ahí están viendo el flacucho de esas ánimas específicas que parecen bonitas. Tramadol 0,105 en comparación, ¿verdad? La metilidina 0,5, el dextropropositono 0,2, la colina 0,2. ¿De acuerdo? Entonces aquí tal vez los únicos que están en vigencia como tal es la metilidina sintético y el tramadol. La metilidina, la administración por vía parenteral, posteriormente endovenosa, y el tramadol por vía oral, aunque se puede administrar por vía. Entonces, fíjense esa fuerza que da, ¿no? Los más débiles en su potencia hasta los más potentes. Bien. La intoxicación aguda por morfina se puede producir por sobredosis clínica, por sobredosis accidental en el adicto o por intento de suicidio, que no es muy habitual en la persona
Se observan serios efectos tóxicos que incluyen triada de intoxicación como coma, miosis y depresión respiratoria. Esa es entonces la triada de intoxicación por morfina, opioide, coma, miosis y depresión respiratoria. Pero puede comenzar con inquietud conductual, temblores, hiperactividad con reacciones disfóricas en vez de eufóricas, náuseas y vómitos que hemos dicho que son frecuentes, aumento de la presión intracraneana, retención urinaria y el famoso aumento de la presión. Entonces, eso representa la intoxicación aguda. ¿Cuál es el tratamiento? Siempre establecer el ABC del paciente, estabilizar al paciente, mantener libre la vía aérea. Si fuese necesario conectar la máquina, es decir, ventilación mecánica. Naloxona es un antagonista, dosis inicial de 2 a 10 miligramos por vía endovenosa, intramuscular, endotraqueal e intralingual. Fíjense qué agresividad, ¿no? Directamente inyectada en la lengua, ¿no? O administrada endotraquealmente. Naloxona. Si recaen, darle 2/3 de la dosis inicial por hora en infusión continua. Entonces ya ahí lo mantienes, ¿no es cierto? Si el paciente vuelve a presentar las manifestaciones de intoxicación, entonces 2/3 de la dosis inicial por hora en infusión continua. Y se debe administrar naloxona, no cortar la naloxona durante por lo menos 24 horas, perdón, 72 horas. No es suficiente administrarla durante un día, 24 horas, sino que se debe administrar durante 72 horas, porque puede recaer el paciente. Entonces tú lo mantienes con su naloxona 3 días y si ya no hay manifestaciones clínicas, la cortas. Entonces, los antagonistas opioides incluyen la naloxona, que es de acción corta, y la naltrexona, de acción prolongada. Bloquean los receptores mu, delta y kappa, y están desarrollándose antagonistas selectivos para el receptor mu, para el receptor kappa, para el receptor delta, pero todavía están en estudio. El aldimopam es un antagonista de los receptores mu que no atraviesa la barrera hematoencefálica, bloquea la constipación, las náuseas y el vómito inducido por los opioides. Algunos fármacos como la pentazocina generan una combinación de efectos agonistas kappa y antagonistas mu. Y recordar que la naloxona antagoniza con rapidez los efectos del agonista, como en el caso de la morfina, la analgesia y la depresión respiratoria inducida por los opioides. Se usa sobre todo para tratar la sobredosis de opioides o la toxicidad de opioides o para mejorar la respiración en los recién nacidos afectados por los opioides administrados por la madre. O sea, el recién nacido de una madre que es consumidora de opioides ya va a hacer con una depresión respiratoria. Y lo que habíamos dicho hace un rato es que la naloxona, ¿no?, se utiliza para también el diagnóstico de dependencia opioide. Su administración va a hacer que el paciente dependiente manifieste inmediatamente síndrome de abstinencia, que es una supresión de gusto. Pero la pentazocina también puede ser. Bien, y ahora vamos a ver una serie de cuadritos, ¿no?, que están en el caso. Esto lo he sacado del caso. Es más o menos un resumen de características de los principales analgésicos opioides. Tenemos la morfina, la diamorfina o heroína, la hidromorfona, la oxicodona, la metadona, la pepidina y la buprenorfina. Entonces fíjense que en aplicaciones todos son dolor agudo y crónico, ¿no es cierto? Y en el caso de la metadona, dolor crónico y mantenimiento de los hábitos. Pero todos ellos indicaciones como analgésicos, ¿no es cierto? ¿Sí? Dolor agudo y crónico. Vías de administración, ya las hemos visto, la morfina oral, ¿no?, incluyendo una forma de liberación prolongada que ya lo habíamos visto, pero también por vía parenteral intramuscular endovenosa y intratecal.
ya les he dicho a los anestesiólogos que a veces dejan el catéter peridural y le van administrando morfina por vía intratecal. La diamorfina oral de inyección, generalmente esta es la heroína y el uso no es médico, ¿no es cierto? El uso es inyectable endovenoso. Es una causa de dependencia. En Europa hay mucha dependencia y adicción a la heroína. Hemos dicho que Afganistán es el centro de producción y de ahí se comercializa fundamentalmente utilizando dos vías. Una es la vía a través de Turquía. Los turcos compran siguiendo la ruta de la frontera Afganistán-Pakistán. De Pakistán van a pasar a la ruta de Irán, Irán-Turquía y de Turquía a Europa. Esa es la ruta más o menos de distribución de heroína. Entonces, la hidromorfona, vía oral inyección, la oxicodona oral, incluida una forma de liberación prolongada que ya la habíamos visto. ¿Ya? Vía parenteral no mucho, es más oral, la metadona oral de inyección, la pepidina oral de inyección intramuscular y la buprenorfina, fíjense, sublingual, inyección intratecal y hemos dicho patch. ¿No es cierto? Entonces ahí están los aspectos farmacocinéticos, los efectos adversos, ¿no? Son similares para todos ellos, ¿no? Sedación, depresión respiratoria, constipación, náuseas, vómitos, prurito, ¿no? Tolerancia y dependencia de foro. Y ahí tienen en la otra columna algunas observaciones. Y dice, en el caso de la morfina, observación, la tolerancia y los efectos de abstinencia no son frecuentes cuando se utiliza como analgésico. Ahí nuevamente decimos, cuando está bien indicado para el paciente, ¿no es cierto? El paciente indicado a la dosis indicada, pues no va a pasar mayores cosas. Y ahí van viendo características y observaciones de cada uno. Aquí tenemos el cuadro que es continuación del anterior, ¿no? Donde, por ejemplo, está el fentanilo, dolor agudo y anestesia, y administración intravenosa epidural, parches transdérmicas, y hemos visto que existen formas para administración por punto nasal también. Su elevada potencia permite la administración transdérmica y el sulfentanilo es similar. Y ahí vemos el remifentanilo, por ejemplo, indicación solamente anestesia, por infusión intravenosa. Puede provocar, todos ellos pueden provocar depresión. La característica del remifentanilo es que el inicio de acción como analgésico y la terminación de acción son rápidas, o sea, son de duración corta. La codeína, dolor leve, no estoy de acuerdo, eso es observación mía, aunque esté en el caso. Codeína antitusivo, especialmente la dosis que se maneja. Es un buen antitusivo, para esa tos irritativa seca que molesta, que no te deja dormir, tanto en niños como en adultos. No va a llevar a dependencia. El dextropropoxifeno no, chao. Tramadol, dolor agudo, sobre todo tos operatoria y crónica. No, yo considero que es más dolor agudo, pero de no mucha intensidad. Es, fíjense, un agonista débil de seguimos, ¿no? Cuadritos también aquí tenemos, ¿no? Son cuadritos más que todo didácticos para ustedes, para repasar o resumir, que esté en forma de resumir algunas características. Fíjense que la codeína menos eficaz que la morfina puede antagonizar a los agonistas fuertes. La buprenorfina, son cuadritos didácticos, más que todo para ustedes, para que los utilicen para repasar, para ciertas cosas. Bien, entonces con esto concluiríamos nuestro. Aquí en antitusivos, en este cuadrito de acá, este es el caso. Está el dextrometorfano aquí, y ahí está la codeína.
Bien, pues entonces concluiríamos la clase. Aquí este es el último slide donde se ha puesto ahorita analgésico opioide, fíjense, distintos tipos, distintas vías de administración. Y aquí el cuadrito, fíjense que es didáctico también, donde está en la columna, en la primera columna, el fármaco, morfina, codeína, fentanilo, hidrocodona, hidromorfona, meperidina, metadona, oxicodona, tapentadol, tramadol, sulfentanilo, dextroproxifeno, buprenorfina y norfina. Sus vías de administración, ¿ya? ¿No es cierto? Morfina parenteral, oral, codeína parenteral, oral, pero hemos dicho que más oral, fentanilo parenteral, parte transdérmico, intranasal, dice oral y transmucoso. La hidrocodona oral, la hidromorfona parenteral oral, la meperidina parenteral, la metadona parenteral oral, la oxicodona parenteral, pero su uso es más por vía oral. El tapentadol oral, exclusivo el tramadol oral, y hemos visto que existe una forma de administración venenosa, pero que hemos dicho que es más oral. Sulfentanilo parenteral. Dextroproxifeno no se utiliza, pero bueno, está ahí. La buprenorfina parenteral, oral, sublingual y transdérmico, parecido, ¿no es cierto? Y la namofina por vía parenteral, y ahí tienen las dosis de referencia, ¿ya chicos? Ahí tienen las dosis, por ejemplo, es súper didáctico, resumido. La dosis de la morfina, ¿no? Para vía parenteral viene de 10 y para vía oral de 30. Y fíjense que la dosis analgésica de la codeína es de 120 a 130 miligramos por vía parenteral y 200 miligramos por vía oral. Y insisto, el antitusivo tiene 10 miligramos por cada 5 ml. 10 miligramos. Pues ahí vemos e insistimos que la dosis antitusiva de la codeína es mucho más baja que su dosis analgésica. El fentanilo 100 microgramos, ¿no? Por vía parenteral. Oral transmucoso 200 microgramos a 400, en transdérmico 12.5 microgramos hora. Hemos dicho que su efecto dura hasta 5 a 7 días, ¿no? La hidrocodona 30 miligramos, la hidromorfona 1.5 por vía parenteral a 2 y 7.5 por vía oral. La meperidina parenteral 75 a 100 miligramos, la metadona por vía parenteral 5 a 10 miligramos y la oral de 2,5 a 15 miligramos. La oxicodona, este es de referencia también, 10 miligramos por vía parenteral y 20 miligramos por vía oral. El tapentadol 75, el tramadol 150 a 300 miligramos, el sulfentanilo 10 a 20 microgramos y el dextroproxifeno milogramos, la buprenorfina, ¿no? Por vía parenteral 200 a 400 microgramos, por vía oral superior 750 microgramos y transdérmico de 15 microgramos hora. Para el fentanilo habíamos dicho transdérmico 12.5 microgramos hora. Y la namofina 10 a 20 microgramos. Son cuadritos de resumen. ¿Alguna pregunta que tenga? Con esto concluiríamos el tema de dolor, inflamación y boca. Les voy a subir, voy a hacer unas correcciones que he detectado otra vez y se las subo, ¿no? Esto entra así. Entonces ha quedado claro de eso que paciente indicado, ¿no? Tiene que ser el paciente indicado. No puede ser un paciente con trastorno de tipo psicótico. 2, o sea, paciente emocionalmente estable, ¿no es cierto? Indicado para los dolores que no se revierten con el uso de otros analgésicos no opioides o con antiinflamatorios no esteroideos o con coagulantes. La dosis debe ser la indicada y debe ser una dosis individualizada para el paciente, porque hemos dicho que los pacientes varían en cuanto al número de receptores que tienen, ¿no? Para analgésicos opioides. Inclusive que haya más pacientes con más receptores MU que kappa progresivos.
¿no? Entonces también se debe monitorizar. La frecuencia también, ¿no? La duración del tratamiento también. ¿Para qué? Es por esto. En el paciente oncológico con metástasis óseas, el objetivo será mejorar la calidad de vida del paciente, ¿no? En lo posible quitándole el dolor o disminuyendo el dolor a un grado que sea tolerable para el paciente, para hacerle su vida más llevadera, ¿no? ¿Ya? Entonces, excelentes analgésicos, pero utilizarlos cuando tengan que utilizar, ¿no? Muy bien, entonces nos quedamos y nos vemos ya para temas de tercera parcial.